Pero en muchas iglesias se conmemora Pentecostés hoy. Pentecostés fue en el tiempo del Nuevo Testamento, coincidió con la venida del Espíritu Santo, pero es una fiesta que tiene que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Era una de las 3 fiestas más importantes que el pueblo judío tenía. La primera era la Pascua, donde se conmemoraba la salida de Egipto, de la liberación de la esclavitud. La segunda era esta, Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y la tercera es la fiesta de las enramadas de los tabernáculos, donde se reconocía el cuidado de Dios en todo el exilio y también el fin de la cosecha. Pentecostés, en griego, ¿qué le suena a Pente? 5. Y es una palabra griega que quiere decir 50, y era porque la fiesta se celebraba a los 50 días posterior a la Pascua. De ahí viene Pente, ¿sí? Pentecostés, 50 días posterior a la Pascua. Era una fiesta con origen, digamos, agrícola, pero con un contenido espiritual muy fuerte. Ahí se estaba celebrando las primicias del cultivo de la cosecha del trigo. Con el tiempo, en la tradición judía, los judíos celebran en Pentecostés la entrega de la ley. La Torá de ellos, ni en la Biblia está eso descrito así, pero en el paso de los años y en la tradición judía ellos celebran en Pentecostés la entrega de la ley. Ahora, ¿qué pasó en el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús? Ahí en Hechos capítulo 2, en el titulito que ustedes van a tener, dice seguramente la llegada del Espíritu Santo o algo parecido a eso en su Biblia, ¿correcto? Y el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Qué hacían todos juntos en el mismo lugar? Bueno, para saber qué estaban haciendo hay que ir un poquito más atrás, en Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Ahí Lucas, ¿se acuerda que dijimos que le estaba escribiendo a Teófilo? Es el mismo que a quien le escribe su evangelio. Dice en el versículo 3, después de su muerte, de la muerte de Jesús, se les presentó a los apóstoles vivo y con muchas pruebas de que no admitían duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo todos juntos? Estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho antes de su ascenso, ¿sí? Versículo 3. Se les presentó vivo, con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días antes de su ascensión. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos juntos esperando, entonces? 10. 40 días estuvieron con Jesús, durante 40 días Jesús les habla del reino, y Pentecostés, 50 días después, la Pascua, viene el Espíritu. Así que hubo 10 días ahí de intervalo, donde les ordena que no se fueran, y donde los discípulos fueron obedientes y esperaron. Y habla de la promesa del Padre, ¿sí? En referencia al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Bueno, podemos rescatar un montón de cosas. Vamos a leer algunos textos de Juan, capítulo 14. Lo tienen ahí cerquita, Juan 14. En el versículo 15, Jesús le dice a los discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Paréntesis. El amar a Jesús, el amar a Dios, conlleva
como un acto natural obedecer los mandamientos. Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, y nos dice a nosotros: si decís que me amás, si en verdad me amás, obedecé mis mandamientos. ¿Sí? Solo como paréntesis. No puede estar disociado el amor a Dios con yo hago lo que quiero. Cierro paréntesis. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús dice acá varias cosas sobre el Espíritu. Dice: yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, dando a entender que Él era el consolador de los discípulos mientras que estuvo presente, pero ante su ida Él iba a enviar otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, que es una de las formas como se le nombra el Espíritu Santo, dice: el mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo conocen porque estará en ustedes. Estará en ustedes. Nosotros sabemos, por lo que la palabra enseña, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive dentro del creyente. ¿Sí? Bueno, Jesús le estaba diciendo qué era lo que iba a venir. Todavía no había sucedido. Jesús le está contando a los apóstoles, a los discípulos, que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice ahí, después vamos a retomar este texto: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. 2 capítulos más adelante, en Juan 16, en estos capítulos, Juan medio que se está despidiendo a los discípulos, le viene advirtiendo que se está yendo, y en el capítulo 16 ya es un poco más formal todavía eso, y les dice en el versículo 5 del capítulo 16: pero ahora vuelvo al que me envió. Le está diciendo: muchachos, yo me voy, mi misión está a punto de terminar, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, por eso que les he dicho que se va, su corazón está lleno de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Era una condición necesaria que Jesús se fuera con el Padre para que viniera el Espíritu Santo. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y me verán y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Yo me imagino a los discípulos no entendían nada. Creo que no entendían nada. Y Jesús le dice: su corazón está lleno de tristeza porque yo me voy, pero a ustedes les conviene que me vaya. Si yo me voy, va a venir alguien que yo voy a enviar, que va a vivir en ustedes, que estará con ustedes para siempre, y que va a cumplir un rol fundamental, que es el de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero además, eso es para con el mundo, para con ellos, para con los discípulos, para con nosotros. Cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Difícil en este mundo saber cuál es la verdad. Ya hice referencia alguna vez a esto y algo sobre la posverdad, donde la verdad es lo que queremos creer. ¿No es cierto? ¿Qué es la verdad? Lo que cada uno decida creer. La palabra nos afirma que es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Así que si hace falta verdad en tu vida, pedir al Espíritu Santo que te guíe a esa verdad. Si hay confusión en tu vida, pedir al Espíritu Santo que te guíe a la verdad.
Y en este capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, quizás uno de los más conocidos, dice a partir del 6, le leo: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son de dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto lo usamos el domingo pasado cuando hablamos de ser testigos. Y la promesa del Espíritu Santo para ser testigos poderosos de lo que Él había hecho. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Alguien pudo ser testigo esta semana? ¿Con algún compañero de trabajo, algún vecino, algún compañero de escuela? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alfredo? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno. Acuérdense, de ser testigos es naturalmente compartir lo que Jesús hizo en nuestra vida. Lo que vimos, escuchado, y lo que vimos que hizo en nuestra vida. Lo que nos dijo y cómo transformó nuestra vida. Solamente eso. Simplemente eso. Impresionantemente eso. ¿Qué sucedió en ese Pentecostés? Hechos capítulo 2. Leemos desde el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capodacia, en Ponto y Asia. Están los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos. Y decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Creo que es imposible para nosotros tratar de imaginar este suceso. Por más que intentemos imaginar, creo que es imposible hacernos una real idea de lo que pasó en este momento. Pero lo que se narra acá es el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Que fue notoria para todos los discípulos, pero fue notoria para el resto, pues dice que hubo un gran estruendo. Como un viento que llenó toda la casa y como llamas de fuego sobre cada uno. Y lo más llamativo para el resto fue que cada uno hablaba en un idioma que podían entender, en su propio idioma. Cosa que fue un hecho extraordinario porque los discípulos no sabían hablar en todos los idiomas. Jesús no le enseñó idioma durante 3 años, le enseñó a vivir el Evangelio. Este suceso se dio para que sea manifiesto que estaba sucediendo algo que era más allá de los apóstoles. Para los apóstoles, como les digo, el cumplimiento de la promesa. Para los que no conocían, algo que llamó la atención tanto que fueron a ver qué pasaba. Y a partir del versículo 14 está el primer discurso de Pedro. ¿Se acuerdan? Leímos los que
los más desconfiados decían, están todos borrachos. Ahí en Reina Valera 60 dice, están llenos de mosto, ¿no? Estos están borrachos. Como despreciando, como pasa siempre. Siempre que Dios hace una obra milagrosa, va a haber gente dispuesta a decir que no fue Dios, que fue obra de la casualidad, que bueno. Siempre va a ser así. Pero los discípulos sabían que es lo que estaba pasando y un montón de gente también. Y Pedro comienza ahí, no vamos a detenernos en este texto ahora, pero Pedro comienza un discurso, se pone de pie junto a los otros 11 y dice, varones judíos, ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra los que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y cita a Joel en la profecía de que Dios iba a derramar el Espíritu Santo. Y comienza una ponencia, un discurso, una prédica, seguramente como nunca antes Pedro había hecho. Y ante esa prédica, en el versículo 38, en el 37 dice, al oír esto, al escuchar el mensaje, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Pedro le da con toda, en el mensaje le da con toda, los acusa de haber matado a Jesús. Ustedes crucificaron a Jesús, le dice. Entonces, le dicen a Pedro, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llama. Impresionante. Ese día se convirtieron como 3.000 personas. Se añadieron a la iglesia, dice la Escritura, como 3.000 personas. A partir de aquí, para algunos, es un tema medio teológico, pero para algunos aquí comienza la iglesia. No me voy a meter en ese terreno hoy, pero si no comienza aquí la iglesia, por lo menos comienza la vida activa de los discípulos y la gente que se iba agregando a la iglesia. Y esto fue no obra por la predicación de Pedro, sino por obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo dijo Jesús que iba a pasar, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Eso sigue siendo así. Por eso alguna vez les dije, nuestra obligación no es convertir a nadie. Tu responsabilidad no es que nadie se convierta. Tu responsabilidad es predicar el Evangelio. Fielmente. Después, el Espíritu Santo se encarga de hacer lo suyo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, podemos hablar, probablemente lo hagamos varios domingos y nunca vamos a agotar esto. Hoy solamente vamos a decir que, en principio, el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en un único Dios, en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, es una persona con todo lo que ello implica, ¿sí? Con todas las cualidades de una persona. La Biblia nos enseña que vive en el creyente. ¿Te acuerdas que leímos que Jesús les dijo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre? En Efesios habla de que el Espíritu Santo es la garantía, las arras, el sello que Dios puso sobre nosotros. Y después que tiene funciones específicas respecto a los hijos de Dios. Algunas de las cuales vimos y quisiera retomar. Hay muchos textos que hablan de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, ¿sí? Pero quisiera volver a Juan 14, 26. Dice Jesús diciéndole a los apóstoles, ¿sí? Pero el Espíritu Santo al que el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que yo he dicho. Entre otras muchas cosas que hace el Espíritu y funciones que tiene, es traer consuelo. El consuelo lo necesita gente que está triste por alguna razón. La gente que está alegre no necesita consuelo, ¿no es cierto? El que está de festejo no necesita consuelo. El consuelo es para aquellos que están tristes. Y en nuestra vida suceden cosas que nos ponen tristes, ¿o no? Algunas muy duras, otras tremendas y otras más o menos, pero que también nos hacen tristeza. Bueno, es el Espíritu Santo el que puede traer a tu vida consuelo. Entre nosotros nos podemos dar palabras de aliento y está bueno que lo hagamos y creo que somos llamados a eso. Pero el que trae consuelo, como el que convence de pecado, es el Espíritu Santo. Después el Espíritu te puede usar a vos y seguramente Dios te quiere usar a vos. Pero el Espíritu Santo consuela. El texto dice que el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que debamos aprender. No sé qué tan conscientes somos de esta cualidad del Espíritu. ¿Cuántas veces recurrimos al Espíritu cuando tenemos que aprender algo? Yo debo reconocer que como que no la tengo tan presente a esto. Pero la palabra dice que Él nos enseñará todo lo que tengamos que aprender. ¿Qué tienes que aprender en tu vida? ¿Qué tienes que aprender en este tiempo de tu vida? Y te animaría a que no pienses solo en un conocimiento intelectual. La familia tendrá que aprender a vivir de vuelta con un bebé, con todo lo que eso implica. Padres de preadolescentes o madres de preadolescentes o adolescentes tienen que aprender a ser padres, porque los chicos cambian y lo que te dio resultado ayer, hoy ya no te da resultado. ¿Sí? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sí, claro. ¿Cómo puede ser? Y lo que te resulta con uno no te resulta con el otro. ¿Sí? También, ¿no? Y hay que aprender. Hay que aprender a ser un buen esposo, una buena esposa. Hay que aprender a conducirnos en la vida. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que debamos aprender. Así que quisiera animarte a que tengas en cuenta al Espíritu cuando necesites aprender algo. Estoy viendo acá algunas personas mayores. A las personas de este tiempo mayores, y me podría incluir, nos cuesta relacionarnos con adolescentes o con jóvenes, porque son totalmente diferentes a lo que fuimos. Viven una vida distinta, hablan otro idioma. Nos hablan, no le entendemos nada, ¿o no? Y adultos, abuelos, el Espíritu nos puede enseñar a tratar con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con los chicos de la iglesia. Hay muchos niños o adolescentes en la iglesia que los adultos le esquivan porque no tienen ni idea ni cómo saludarlos. Vos le vas a dar la mano y ellos te ponen la mano, te ponen puñitos, te ponen... ¿O no? Entonces, preferible ni acercarse. Hola. Necesitamos aprender. Así que cuenten con el Espíritu Santo. Todos tenemos alrededor gente difícil, ¿o no? ¿Hay algún cercano, gente difícil que les cuesta? Familiar, vecino, sí, ¿no es cierto? Bueno, el Espíritu Santo nos puede enseñar a tratar con ellos, a tener una palabra adecuada, un gesto adecuado, una reacción adecuada. Él nos puede enseñar y está dispuesto a enseñarnos todas las cosas que debemos aprender. Y lo tercero que dice el texto, que Él nos recordará todas las cosas. Jesús dice todas las cosas que yo les he dicho, pero es un atributo que tiene el Espíritu de poder recordarnos las cosas. ¿Qué se recuerda? Se recuerda lo que se vio, lo que se conoció, lo que se vivió, lo que se leyó. No se puede recordar algo que uno no conoce, ¿no es cierto? ¿Sí?
Si nunca hicimos un viaje a las cataratas del Iguazú, no podemos recordar cómo son las cataratas. Parece medio obvio, pero la cualidad del espíritu es ayudarnos a recordar las cosas que necesitamos recordar. Y en esto también cada uno de nosotros necesitamos recordar cosas. Hay muchos momentos en que nos dejamos llevar por las circunstancias y olvidamos y nos desesperamos porque el momento es muy complicado, la cosa viene muy dura y nos olvidamos. Nos olvidamos lo que Dios ya hizo, la forma en que Dios actuó, olvidamos lo que la palabra dice, las promesas de Dios. Nos angustiamos porque olvidamos muchas veces las promesas de Dios. Olvidamos lo que Dios hizo en nuestra vida años atrás. O días atrás, a veces. Así que el Espíritu Santo también quiere recordarnos aquellas cosas que necesitamos recordar. Y mi hermano, mi hermana, vos y yo necesitamos recordar. No para quedarnos en el pasado, sino para mirar el futuro con la esperanza que nos da el haber vivido con Dios un montón de cosas. Abro otro paréntesis. Para que el Espíritu Santo pueda recordarnos la palabra, hay que conocer la palabra. Así que lee la Biblia. Es la única forma que tiene el Espíritu para recordártela. ¿Sí? Quisiera terminar haciendo algo práctico. Quisiera que tengamos un momento de oración personal y pedirle a Dios que este texto de Juan 14:26 sea realidad en nuestra vida. ¿Sí? Y que le pidamos a Dios, en el nombre del Hijo, que el Espíritu nos traiga consuelo si necesitamos consuelo. Que el Espíritu nos enseñe aquellas cosas que estamos necesitando saber. Y tengo una carga particular por el tema de recordar. Creo que varios de los que están aquí necesitan recordar. Recordar ese mejor tiempo con Dios. Recordar ese tiempo en donde tenía fuego por Dios. Donde no te cansabas de leer la palabra, donde cerrabas tus ojos para orar y cuando terminaba de orar no tenías ni idea cuánto tiempo había pasado. Cuando no podías dejar de compartir lo que Jesús había hecho en tu vida. Dios puso ayer en mi corazón esto, sobre todo, la necesidad de recordar que algunos tenemos. Así que ahora vamos a tener un tiempito de oración. Omarcito, si querés acompañarnos con alguna melodía. Y pedirle a Dios que te traiga consuelo si hay tristeza en tu corazón. Pedirle a Dios que te enseñe lo que necesitas, que te enseñe y pedirle sobre todo que te recuerde. Y te animo a que recuerdes específicamente esos tiempos con Dios, en donde disfrutabas de Él. Recordá y deseá volver a vivir esos tiempos. Recordá y pedile que encienda tu corazón de nuevo. Recordá y pedile que aumente tu fe. Qué bien nos hace recordar, papá. Puede que nos traiga un poquito de nostalgia, pero me recuerdo arrodillado
en mi pieza, orando por horas sin tener ni idea de eso. Me recuerdo pidiéndote que deje de llover y que eso sucediera. Me recuerdo. Y te agradezco y te pido que me ayudes a revivir ese tiempo. Y te agradezco por los recuerdos que trajiste, Espíritu, en esta mañana a la vida de muchos de tus hijos. Señor, ponme en nosotros el querer como el hacer. Y en aquellos que quieren volver a ese tiempo de disfrute, de fuego, de intimidad, hacer el milagro, Señor. Reviví, Señor. Y enseñanos las cosas que necesitamos aprender. Y también te pido consuelo para aquellos que están en tiempos de tristeza, de dolor, de angustia. Solo vos podés hacer las cosas, Señor. Y gracias por haber puesto en nosotros tu Espíritu, que nos consuela, por experimentar esa paz que nos prometiste y que no entendemos. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la obra de Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Vivificanos, Señor, vivifica tu iglesia. Ayúdanos a levantarnos como se levantó Pedro y a predicarles a los que están alrededor nuestro, que necesitan arrepentirse, que hay perdón de pecados disponible en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo está disponible para venir a vivir en la vida de aquellos que lo reconocen a Jesús como Señor y Salvador, y que como hijos podemos disfrutar de tu presencia cada día. Hacé de esta iglesia, hacé de nosotros hijos útiles, siervos útiles, para cumplir tu propósito en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.